Pues estamos estudiando el libro de Primero de Samuel, el primer libro, este libro histórico que nos narra el nacimiento de la monarquía hebrea. Y estamos estudiando precisamente la instauración del primer monarca de Israel, cuyo nombre es Saúl. Ya la semana pasada estuvimos estudiando características de este y también nos adelantamos hasta el capítulo 15 y vimos cómo este sería arrebatado del trono por su desobediencia. Y hoy estaremos viendo cómo es que Saúl empieza con esta carrera monárquica que él tiene. Dejamos el capítulo 10, te pido que me acompañes al capítulo 10, lo dejamos un poco a medias porque vimos cómo Dios había elegido a Saúl como rey sobre Israel, pero no vimos exactamente cómo empezaba a hacer esta labor que el Señor le había dado. Y veremos cómo el Señor le pone ahí donde él debe estar, y es él el que le levanta, y es él el que le ayuda a cimentar su casa sobre el trono de Israel. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, bendito eres. Gracias, Señor, por todo cuanto has hecho por nosotros. Gracias porque no nos has abandonado, porque sigues, Señor, siendo el Dios fiel del cual nos habla tu palabra. Gracias, Señor, también porque vemos que tú bendices sin importar quiénes somos. Y tus bendiciones, Señor, no dependen de nosotros, sino que tú las das por tu gracia y misericordia. Pero si es verdad que tú demandas de nosotros, los benditos del Señor, tú demandas obediencia. Y lejos de ti, Señor, no hay bendición. Así que ayúdanos a estar firmes en tu voluntad, firmes en tu presencia, firmes en nuestro diario andar contigo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues te pido que me acompañes a 1 de Samuel 10. Y es que cuando Saúl, capítulo 10, 13, cuando cesó de profetizar, llegó al lugar alto. Y un tío de Saúl le dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, pues acudimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl: te ruego que me cuentes qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, pero del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le contó nada. Por si no te acuerdas, Saúl y su criado habían salido a buscar unas asnas porque se habían perdido las asnas de su padre, pero no los encuentran, y han estado por diferentes lugares del país y no encuentran a estos animales necesarios para el cuidado del campo. De manera que el criado de Saúl le da una idea: vamos a ver a Samuel, que es profeta del Señor, que cuando él habla de parte del Señor, lo que él dice es 100% veraz, y lo que él dice se cumple. Así que para allá van y se encuentran con Samuel. Y Samuel les dice: las asnas que buscáis ya han sido encontradas, pero quédate, porque tengo un mensaje para ti, tengo un mensaje importante. Y este mensaje era que Dios había levantado a Saúl para ser rey sobre Israel. El pueblo había pedido rey, el pueblo hasta ese entonces no tenía un rey, aunque los demás pueblos a su alrededor sí. Pero habían ellos una necesidad, esto también lo estudiamos ya. Querían ser como los otros pueblos que tenían rey. De manera que le piden a Samuel un rey y rechazan así el reinado de Dios sobre el pueblo. Pero Dios concede la petición de este pueblo a pesar de que no era su voluntad, y busca a un hombre como Saúl, un hombre ejemplar. Lo vimos, lo estudiamos ya la semana pasada, aunque ya también estudiamos que a pesar de ser un hombre ejemplar, él dejó de tener a Dios como prioridad en su vida y empezó a tenerse a sí mismo como su propio Dios, razón por la cual fue quitado
del trono. Pero eso viene más adelante en el capítulo 15. De momento seguimos en el capítulo 10, versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de mano de los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia, y habéis dicho: no, tú nos darás un rey. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y familias. Y Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel, y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercaran la tribu de Benjamín por familias, y fue designada la familia de Mitri, y de ella fueron llamados Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Y preguntaron pues otra vez si aún no había concurrido allí aquel hombre, y respondió el Señor: está ahí, escondido entre los equipajes. Entonces corrieron, lo sacaron de ahí, y puesto en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos los hombros para arriba. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto el elegido del Señor? No hay nadie como él en todo el pueblo. Y entonces el pueblo gritó con alegría: ¡viva el rey! Y Samuel expuso luego al pueblo las leyes del reino, y los escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y lo acompañaron los hombres de guerra cuyo corazón Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha salvar de este? Y lo despreciaron y no le llevaron presentes. Pero Saúl se hizo el desentendido. De manera que, aunque Saúl en un principio parece que no termina de creerse del todo que él va a ser rey de Israel, y no le cuenta a su tío lo que el Señor le ha dicho respecto a la monarquía, y aunque el Señor llama a las tribus y llama a las familias para que se presenten delante de él, y Saúl va pero se esconde, vemos que eventualmente el Señor sí lo pone en el trono de Israel, y muchos en el pueblo lo aceptan: ¡viva el rey! Pero muchos lo rechazan: ¿cómo nos ha de salvar este? Pero lo importante realmente en este pasaje, y donde quiero que veamos, que tengamos nuestra mirada fijada, es en lo que Samuel le recuerda al pueblo, y es que estos rechazaron al Señor. Vosotros habéis desechado hoy a vuestro rey, a vuestro Dios. Vosotros le habéis dicho al Señor: no, no te queremos a ti. No, tendremos rey sobre Israel. No, tú nos darás un rey. Y el Señor responde ante la petición testaruda del pueblo. Y el Señor busca un hombre apropiado para la labor de rey, a Saúl. Pero la verdad es que esta petición, la de un rey, le saldrá caro a Israel. Ya Samuel había advertido de cómo los reyes se apoderarían del pueblo y harían que el pueblo les sirvieran a él y no al revés. Pero estos querían un rey. Y realmente la elección de rey sobre Israel por parte del pueblo no fue una decisión muy espiritual. El Señor evidentemente sí, pero el pueblo no, sino que fue una decisión más bien superficial. De manera que el texto nos recalca que no había nadie que superara a Saúl en altura, de los hombros hacia abajo. Todos eran más bajos que él. De manera que se resalta su porte. No les importó que Saúl se escondiera. No les importó que Saúl fuese de una familia pequeña, de la tribu más pequeña. Ellos querían un rey. Y el Señor pone pues a Saúl: viva el rey.
Aunque hay un grupo que rechaza a Saúl. Y veremos lo que ocurre a continuación. El capítulo 11 nos narra entonces cómo Saúl, que ahora es rey sobre Israel, tiene que hacer frente al primer gran problema. Porque después subió Naas, el amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, el amonita, les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a todos y cada uno de vosotros le saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Hay una situación peliaguda. Naas, el amonita, no quiere la paz con Israel, a no ser que estos se pongan por debajo de Amón, por debajo de los amonitas, y como testimonio de su dominio por encima de los israelitas, tenían que quitarse un ojo. ¿Cuál será entonces la respuesta de Israel? Pues entonces nos vamos al capítulo 11, versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, nos rendiremos a ti. Una situación desesperante, porque Israel como país no está unido. Ahora tienen un rey, y la primera labor que tendrá Saúl es la de unificar al pueblo de Dios. Versículo 4: cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl y dijeron estas palabras a oídos del pueblo, todo el pueblo alzó su voz y lloró. En ese momento venía Saúl del campo, detrás de los bueyes, y preguntó: ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué está llorando? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó de él una violenta ira. Tomó entonces un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros que decían: así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y detrás de Samuel. Y el pueblo del Señor cayó el temor del Señor cayó sobre el pueblo, y salieron todos como un solo hombre. Y los contó Saúl en Besec, y eran los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y luego respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Mira, es importante notar las características de Saúl. Ya es rey, pero como vimos ya en el capítulo anterior, en el domingo anterior, Saúl es una persona humilde. Ya ha sido nombrado rey, ya ha sido reconocido por el pueblo. Muchos incluso gritaron: ¡viva el rey! Pero a pesar de todo esto, él sigue trabajando en el campo. Detrás de sus bueyes dice que venía, como todo un ganadero. Y es que Saúl, de momento, no vemos que haya cambiado. Su corazón no ha mudado. Sigue siendo aquel que fue a buscar las asnas de su padre. Segunda característica importante de Saúl que deberíamos imitar, aparte de la humildad, es que éste se preocupa por sus prójimos. En cuanto escucha el llanto del pueblo, éste atiende a lo que ocurre. Deja de lado todas sus ocupaciones, las deja aparcadas y va al encuentro del pueblo. Tercera característica: Saúl es un líder unificador. No llama a unos pocos a ocuparse de este asunto, llama a todo el pueblo. Incluso parte en trozos a estos bueyes y los lleva y dice: esto es lo que ocurrirá con el ganado de todo aquel que no venga. Tenemos que acudir al rescate de nuestros hermanos. En la mente de Saúl, el problema del pueblo de Israel, este problema contra Naas el amonita, no es un problema de unos pocos,
es un problema a resolver por todo el país. De manera que Saúl es un líder unificador. Y también vemos que es una persona de fe. Mañana, cuando esté el sol dando de lleno, seréis librados. Al calentar el sol, seréis librados. Y este es el mensaje que llevaron. Y este es el mensaje de aliento que recibieron entonces los de Jabes. Que Saúl, el rey de Israel, había unido a todo el pueblo con 330 personas para hacer frente a aquel que quería imponerse sobre el pueblo de Israel. Versículo 11. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías que rompieron en medio del campamento en la vigilia de la mañana y abatieron a los amonitas hasta el mediodía. Y los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y la victoria por parte del Señor está con Saúl, porque quinta característica de Saúl es que es un líder estratégico. Hizo cuenta de sus hombres y los dividió en grupos para ser más efectivo en el campo de batalla. Pero más importante es que veremos que Saúl no es un líder vengativo. No busca venganza, no busca confrontación, busca la unidad del pueblo de Dios. Porque mira lo que ocurre en el capítulo 12. El pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, acaso va a reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Pero Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha traído salvación a Israel. Y Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para instaurar ahí el reino. Y todo el pueblo fue ahí. Y ahí en Gilgal, delante del Señor, invistieron a Saúl como rey y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante del Señor. Y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. De manera que el Señor pone a Saúl como rey de manera indudable ante todo el pueblo. Porque Saúl es una persona humilde. Es una persona que se preocupa por sus prójimos. Es una persona unificadora. Es una persona de fe. Es estratégico al actuar. Es una persona que no busca venganza. Y es una persona que reconoce al Señor. La salvación del Señor ha venido. Podía haber hecho grande su nombre. Mirad cómo os he salvado. Cantad a Saúl y todo su dominio sobre los amonitas. Mirad cómo os he liberado. Pero no está ahí el corazón de Saúl. El Señor ha traído salvación, le dice al pueblo. De manera que Saúl, con todos estos atributos, era un rey modélico, una persona a la que seguir, ejemplar, a la que imitar. Pero no hoy, pero el siguiente domingo veremos cómo su corazón empieza a cambiar. Y veremos cómo todo se encamina a lo que ya estudiamos en el capítulo 15. De manera que tras la renovación del reino viene un discurso de parte de Samuel. Un discurso en el cual les dará a conocer cuál es el estado espiritual del pueblo. Políticamente están en alza. Tienen un rey nuevo. En cuanto a la paz bélica, acaban de lograr una poderosa victoria sobre los amonitas que buscaban su ruina. Pero espiritualmente el pueblo del Señor está totalmente desviado. Pero antes es importante que preguntemos: ¿será capaz Saúl de mantener su corazón de esta manera? Hermanos, la palabra del Señor nos habla sobre lo que hay en nuestro corazón. Qué fácil es torcernos, desviarnos. Saúl empieza siendo un ejemplo. Empieza siendo un hombre que todos quisiéramos ser como él. Pero veremos que el corazón de Saúl cambia, de manera que la voluntad del Señor se aparta de la vida de Saúl. Y todo empieza
por lo espiritual. De manera que el discurso de Samuel al pueblo empieza así, capítulo 12. Dijo Samuel a todo Israel: he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he dado un rey. Ahora pues, ahí tenéis al rey que ha de guiaros. Yo soy ya viejo y estoy lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguien, o si de alguien he aceptado soborno para cerrar los ojos, y os lo restituiré. Nunca nos has calumniado ni agravado, ni has tomado nada de ningún hombre, dijeron ellos. Y él les dijo: el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Así es, respondieron ellos. Este discurso de Samuel es casi un discurso de despedida. Yo he cumplido con vosotros. Si hay alguien que considera que no he cumplido delante de vosotros, que alce su voz ahora mismo delante del Señor y delante de su ungido, dice Samuel. Pero el pueblo, al completo, en un solo sentir, dicen: no has hecho nada malo ante nosotros. A Dios pongo por testigo, dice Samuel, a su ungido también. Así es, responde el pueblo. Una vez probada la persona, el carácter de Samuel, mira el mensaje que éste les da. Samuel dijo al pueblo, versículo 6, el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues aguardad y os expondré delante del Señor todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. ¿No tenéis duda de mis palabras? ¿Soy una persona intachable delante de vosotros? Pues atended a lo que voy a decir, pues expondré todo lo que el Señor ha hecho con Israel. Por cuestión de tiempo, en tu casa estudia el texto, léelo y vuelve a investigar al respecto. Por cuestión de tiempo voy a resumir los siguientes versículos. Y es que Samuel entonces les recuerda cómo es el corazón del pueblo, porque el Señor levanta al pueblo. Pero versículo 9, pero ellos se olvidan, versículo 10, y claman al Señor, versículo 11, y el Señor envía a alguien y los libra. Este es el círculo vicioso del pecado en el cual Israel se ha estado metiendo. El Señor los salva, ellos se vuelven al Señor, se olvidan del Señor, vuelven a clamar al Señor, el Señor los salva, se vuelven al Señor, se olvidan del Señor, vuelven a clamar al Señor. Y esto ha sido la constante, generación tras generación. Ya estudiamos el libro de Jueces, justamente lo que está antes de este libro. Y este es el corazón del pueblo de Israel. Y ahora mismo no está siendo diferente. Se vuelven al Señor, se apartan del Señor. Yo soy vuestro rey, había dicho el Señor, pero habéis pedido otro rey. Me habéis rechazado. Hermanos, ¿qué ocurre cuando el Señor saca a relucir nuestro pecado? ¿Qué ocurre cuando el Señor nos demuestra que nuestro corazón no está transitando por el camino que Él ha demarcado para nosotros? ¿Qué pasa cuando el Señor nos hace ver que nuestra voluntad se ha alejado de la de Él? ¿Qué pasa cuando Él revela nuestro corazón y vemos que no está gobernando? Vosotros os habéis apartado del Señor. Queremos un rey que reine sobre nosotros. Es el versículo 12. Aunque el Señor vuestro Dios era vuestro rey. No quieren al Señor como rey, quieren a un hombre. Y Saúl es ejemplar, sí,
Pero veremos que todo lo que el Señor había advertido ocurre. Y el Señor les dijo: pondréis a reyes, y estos vivirán para ellos mismos, y se tendrán a ellos por prioridad. El capítulo 13 habla sobre el principio de la caída de Saúl. De momento parece que Saúl va a ser un rey que supondrá un antes y un después, pero no será así. Versículo 13: ahora pues aquí tenéis al rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que el Señor os ha dado un rey. Pero atento a lo que dice el 14 y 15. Si teméis al Señor y lo servís, si escucháis su voz y no sois rebelde a la palabra del Señor, si tanto vosotros como el rey que reine sobre vosotros servís al Señor vuestro Dios, haréis bien. Pero si no escucháis la voz del Señor, si os rebeláis contra sus mandatos, la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Y es que hay dos caminos, hay dos opciones, y el pueblo tiene que elegir, y cada rey tendrá que elegir, y tú y yo tenemos que elegir. O tememos, servimos y escuchamos al Señor, recibiendo así bendición, o no escuchamos a Dios y nos rebelamos contra sus mandatos y nos ponemos en contra de Dios, como lo hicieron en ese caso los padres del pueblo que está escuchando. ¿Qué elección tomará el pueblo? ¿Qué elección tomará Saúl? ¿Qué elección tomarás tú? Qué importante es que nos hagamos estas preguntas. El pueblo podía haber transitado antaño en los caminos del Señor, pero ahora están en un punto de inflexión en el que tienen que decidir. Continúa hablando. Salto a el versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor, tu Dios, para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir un rey para nosotros. Hay un reconocimiento por parte del pueblo que pedir un rey fue pecar ante el Señor, que pedir un rey fue rechazar a Dios. Pero cuando nos humillamos, cuando el Señor saca a relucir nuestro pecado y nosotros, en vez de darle la espalda, reconocemos que el Señor tiene razón al desvelar nuestro fallo, mira lo que ocurre. Mira cómo el pueblo se encuentra con el Dios lleno de gracia y misericordia. Samuel dijo al pueblo: no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, no dejéis de servir al Señor, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis de Él para seguir vanidades que no sirven para nada ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no desampara a su pueblo por su gran nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos de mí contra el Señor, pecar contra el Señor y dejar de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Una lección importante, porque en ningún otro hay salvación, si no es en Cristo Jesús. O recibimos la bendición y la salvación de Dios, o estamos muertos, estamos perdidos. No hay más opción, no hay más elección. Ante las señales de Dios sobre este pueblo, ante este arrepentimiento al cual les llama, el pueblo pide a Samuel que interceda por ellos.
y el Señor les demuestra su gracia. El arrepentimiento es el principio del caminar con Cristo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Vuélvete a Él. ¿Quieres que Dios te bendiga? Arrepiéntete de tus pecados. Pero no seas como fueron todas estas generaciones que se olvidaron del Señor, clamaron al Señor, el Señor envió a alguien, los libró y se volvieron a olvidar del Señor. Toma decisiones profundas, verdaderas, de por vidas. No dudes en venir y experimentar la gracia y misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, porque a nosotros también el Señor ha querido hacernos pueblo. Si el Señor habla hoy a tu corazón y muestra en ti pecado, no dudes en volverte a Él, porque el pueblo desechó a Dios, pero Dios no desechó a su pueblo por su gracia y misericordia. Que seamos personas que no cambian, personas que no mutan. Veremos que Saúl eligió rechazar al Señor. Y veremos las profundas y graves consecuencias que entonces experimenta él y su familia. Veremos cómo la desobediencia en lo pequeño resulta en una tragedia grande. Que el Señor nos ayude a vivir para Él. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque nos has llamado, nos has salvado. Padre, porque nos has hecho pueblo. Y es verdad, oh Señor, que muchas veces nuestro caminar diario no refleja quién es nuestro Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a caminar para ti, a vivir para ti. Oh Señor, queremos volvernos a ti. Padre, quita toda vanidad de delante nuestro. No queremos seguir lo vano, queremos seguirte a ti. No queremos, Señor, vivir para nosotros mismos, queremos vivir para ti. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra insolencia, nuestra rebelión. Ayúdanos a no olvidarnos de ti. Padre, ayúdanos a ser un pueblo que te adora y que te glorifica. Oh Señor, queremos vivir para ti. Te tememos, te servimos, te alabamos y te glorificamos. Y no hay rey sobre nuestras vidas, sino solamente Cristo Jesús. En el santo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Mesías de Dios, del Cordero que quita el pecado del mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.